La Agencia Tributaria ha iniciado hoy las devoluciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes al año 2012, apenas 48 horas después de abrir el plazo para la gestión telemática del borrador de la declaración. En Canarias son ya más de 20.768 los borradores de renta confirmados por los contribuyentes. Este año serán más de 21 millones de borradores y datos fiscales los que se pondrán a disposición de los ciudadanos, incluyendo los borradores destinados a más de 1,5 millones de contribuyentes que hasta ahora, y debido a las características de su renta, no tenían la oportunidad de presentar la declaración aprovechando la propuesta que tradicionalmente viene elaborando la agencia. La atención en oficinas, administraciones y plataformas arrancará el 13 de mayo y el último día será el 1 de julio. La atención en Internet y por teléfono ya ha comenzado. De hecho, ya se están haciendo efectivas las primeras devoluciones para los contribuyentes que presentaron su borrador por Internet en la página de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es. Una de las principales novedades de esta campaña es la ampliación del perfil del usuario del borrador de renta a un colectivo de más de 1,5 millones de contribuyentes que hasta ahora no tenían acceso a esta posibilidad de presentación más rápida y cómoda. Los nuevos beneficiarios serían contribuyentes con pérdidas derivadas de fondos de inversión, perceptores de subvenciones no destinadas a actividades económicas, contribuyentes que tengan hasta 8 inmuebles no arrendados, titulares de valores públicos amortizados con rendimiento cero y perceptores de rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario procedentes de entidades en atribución de rentas. En esta campaña, además, se prevé que 15 millones de contribuyentes utilicen el sistema Reno para la obtención rápida del borrador y los datos fiscales sin tener que esperar a recibirlo por correo y sin necesidad de contar con certificado electrónico. A primera hora de esta mañana, en Canarias, los contribuyentes ya habían solicitado 75.659 números de referencia a través del sistema Reno. Accediendo por Internet al servicio Reno, se puede obtener el borrador de forma inmediata. Se solicitará el NIF y el primer apellido del contribuyente, la casilla 620 de la renta del 2011 y un número de móvil al que se enviará un SMS con el número de referencia para la consulta, revisión o, en su caso, modificación y confirmación del borrador, que implica ya la presentación de la declaración. A los no declarantes en el ejercicio anterior y a los nuevos, en lugar de la casilla 620, se les solicitará el código de una cuenta bancaria de la que sea titular el contribuyente. De renta, sobre todo presentación de la campaña de renta telemática, que comenzó el día 2 de abril. Me acompaña Enrique Perrote, que es el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de la agencia. Y en mayo haremos una rueda de prensa, como siempre, conjunta con la comunidad autónoma, cuando se inicie la campaña presencial. Bueno, decir que la Agencia Tributaria hoy ha comenzado a hacer las devoluciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente a 2012, apenas 48 horas después de abrir el plazo para la gestión telemática del borrador de declaración. A primera hora de esta mañana se habían acordado en Canarias 4.753 devoluciones por importe de 2,149 millones de euros. Además, ya se habían confirmado por los contribuyentes más de 20.768 borradores, siendo 19.844 a devolver por importe solicitado de casi 16 millones de euros. Por otra parte, a través del servicio Reno, se habían visualizado ya 73.821 borrador o datos fiscales. Respecto al servicio Reno, sabemos que es un servicio que se implantó en la Agencia Tributaria en el año 2010, se consolidó en la renta de 2011 y este año, bueno, pues seguimos potenciando la utilización de este servicio para la gestión telemática del borrador. Este servicio permite obtener el borrador y datos fiscales entrando en la página, en la web de la agencia, www.agenciatributaria.es, entrar en el banner de obtener el borrador y hay que rellenar una serie de casillas que voy a repasar un poco este año, que es el NIF del contribuyente, el primer apellido, la casilla 620 de la declaración del año anterior. Es muy importante que los contribuyentes que nunca lo hacen, porque luego vienen a nuestras oficinas todos los años, conserven la declaración del año pasado para poder tener, o del año anterior, para poder tener cada año esa casilla 620 para poder obtener el borrador así de esta manera rápida. Y además tienen que insertar un número de móvil. A este número de móvil se les envía un SMS con un número de referencia y con este número de referencia ya pueden acceder
al borrador o a los datos fiscales. Aquellos contribuyentes que no hayan sido nunca declarantes de renta o que el año pasado no presentaron la declaración, en lugar de la casilla 620, que por supuesto no tiene, lo que se les obliga es a poner un código de cuenta cliente de una cuenta que tengan una entidad financiera y que no hayan abierto este año, porque si no, nosotros no vamos a tener información. Tiene que ser una cuenta de la que la agencia tributaria conozca su existencia. Una vez que ya tienen el número de referencia, pues pueden entrar, como hemos dicho, a la página de la agencia para ver el borrador, visualizarlo, revisarlo siempre, en su caso, modificarlo si es necesario y presentarlo sin necesidad de tener certificado digital o electrónico ni DNI electrónico. El año pasado, en España, más de 12,6 millones de contribuyentes lo usaron. Aquí en Canarias fueron 520.000 contribuyentes los que visualizaron el borrador, los datos fiscales por el servicio Reno, y el año 2010 pues fueron 200 y pico mil. O sea, el año pasado se duplicó y esperamos que este año pues haya muchos más contribuyentes que utilicen este servicio para obtener de forma rápida su borrador y sus datos fiscales. Por otra parte, y en esta línea o en esta misma línea de potenciación de los servicios telemáticos por parte de la agencia, para potenciar el uso de Internet, se adelanta la campaña telemática este año al día 2 de abril. Es decir, hace 2 días empezó la posibilidad de presentar el borrador por Internet. También se adelanta la presentación del padre, que en vez de ser como el año pasado, el 3 de mayo, comienza el día 24 de abril, para poderse presentar telemáticamente o por Internet. Además, este año en España se van a poner a disposición de los contribuyentes más de 21 millones de borradores y datos fiscales. Y hay más de 1,5 millones de ciudadanos que hasta ahora no habían podido recibir el borrador y no habían podido utilizarlo, que sí que van a poder utilizar esta vía para presentar su declaración y, por tanto, se van a beneficiar de las posibilidades que ofrece esta vía telemática de presentar, que es el borrador, que es más rápida, más sencilla y más cómoda. Así, una de las principales novedades de esta campaña es la ampliación del perfil del borrador, y se le va a enviar por primera vez el borrador a los siguientes nuevos beneficiarios. Por una parte, contribuyentes con pérdidas derivadas de fondos de inversión. Antes solo aquellos contribuyentes que invertían en fondos y obtenían rendimientos de capital mobiliario o ganancias sujetas a retención recibían el borrador, los que tenían pérdidas no. Este año los que tienen pérdidas también. En segundo lugar, los perceptores de subvenciones no destinadas a actividades económicas. Hasta el año pasado, solamente aquellos perceptores de subvenciones para adquirir vivienda habitual recibían el borrador. Este año todos aquellos que perciban subvenciones no destinadas a actividades económicas también lo van a recibir. En tercer lugar, aquellos contribuyentes con hasta 8 inmuebles no arrendados. El límite hasta el año pasado eran 2 inmuebles no arrendados. Y dentro de estos límites no se computan, ni antes ni ahora, aquellos inmuebles que son vivienda habitual, 2 garajes y un trastero. Los titulares de valores públicos amortizados con rendimiento cero, que tampoco podían recibir el borrador, este año también lo van a recibir. El año pasado solamente aquellos que tenían letras del Tesoro o eran perceptores de rendimientos de capital mobiliario con retención, sí que lo recibían. Por último, además, los perceptores de rendimientos de capital mobiliario o inmobiliario procedentes de entidades en régimen de atribución de rentas también van a recibir este año el borrador. Por lo tanto, vemos que se amplía el perfil de borrador y hay muchos más contribuyentes. Se espera que un 84% de contribuyentes a nivel nacional este año le podamos mandar el borrador. Sujetos a retención o ingreso a cuenta y rendimientos y ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta. Además, aquellos contribuyentes que tienen deducción por vivienda habitual, con financiación ajena, reducción por aportación a planes de pensiones o deducción por donativos, por supuesto van a poder seguir recibiendo el borrador como siempre. Aquellos contribuyentes que, bien porque no tengan perfil para recibir el borrador o bien porque no quieran utilizar el borrador, pues van a poder, y prefieren utilizar el programa Padre, pues van a poder, con el número de referencia, el DNI electrónico o el certificado electrónico, obtener los datos fiscales a través de este sistema Reno, descargarlos en el programa Padre y, en su caso, presentar la declaración. Este año, además, se amplía la carga de datos fiscales al programa Padre. Es decir,
Hasta ahora, cuando nosotros metíamos en el padre el número de referencia y había una serie de datos que se descargaban automáticamente, otros que no se descargan y otros que se descargan con información adicional. Bueno, pues de los que no se descargaban y que teníamos luego que siempre cumplimentar en el programa padre, este año ya se van a poder descargar el código cuenta cliente que el contribuyente insertó en la declaración cuando le salía a devolver, la fecha de adquisición de la vivienda habitual, el número de identificación del préstamo para la adquisición de vivienda habitual y el porcentaje de préstamo hipotecario que ha sido destinado a vivienda. Hemos dicho que aquel contribuyente que por no tener el perfil o porque quiere utilizar el programa padre, pues lo utiliza, lo va a tener disponible en la página de la agencia a partir del día 10 de abril y a partir del día 24 de abril, o sea, lo adelantamos, se puede presentar solamente por vía telemática. Respecto al calendario, vamos a hacer un repaso que yo creo que es muy importante de las fechas. Vemos que el 2 de abril, antes de ayer, comenzó la campaña telemática del borrador. El día 24 de abril comienza la presentación solamente telemática de declaraciones padre. El día 6 de mayo se abre la cita previa para poder pedir cita para que se confeccionen las declaraciones en nuestras oficinas, y además el día 6 de mayo se abre la presentación en oficinas y entidades colaboradores de los padres no telemático. Es decir, no puedes venir, o sea, puedes hacer tu programa, tu padre, presentarlo por internet desde el 24 de abril, y si lo haces en papel y lo quieres presentar aquí o presentarlo en una entidad colaboradora, pues a partir del día 6 de mayo. El día 13 de mayo se inicia la campaña presencial en oficinas y plataformas de renta. Es decir, este año retrasamos 7 días lo que es la campaña presencial propiamente dicha de cita previa, que podemos pedirla desde el 6 de mayo. Esto que puede a lo mejor chocar un poco, bueno, pues se ha pensado que por una parte el adelantar la campaña telemática del borrador al día 2 de abril, el adelantar la campaña telemática del padre al 24 de abril, el haber ampliado el perfil de usuario de borrador en hasta más de 1,5 millones de contribuyentes en toda España, pues pensamos que esta reducción no va a afectar a la calidad de los servicios que se le ofrecen a los contribuyentes mediante la cita previa. Es más, se va incluso a reforzar el servicio por la tarde durante este plazo, que va a ser un poquito más pequeño, para que no haya ningún problema. Seguimos con fechas. Después del 13 de mayo, que es cuando se inicia la campaña presencial, llegamos al 26 de junio, que es el último día que tienen los contribuyentes para poder presentar la declaración a ingresar, en este caso, con domiciliación bancaria. En este caso, el contribuyente, desde el día que puede presentar, desde el día 2 de abril, que puede presentar el borrador, hasta el día 26 de junio, pues puede poner una cuenta corriente donde se le va a cargar, como si dijéramos, el importe a ingresar, pero que si es con domiciliación bancaria, hasta el día 1 de julio que acaba la campaña, no se le va a cargar en su cuenta corriente el importe. El día 1 de julio, por fin, pues finaliza la campaña de renta. Hay que decir que además, a partir del día 3 de mayo, se empiezan a enviar las cartas. O sea, nosotros, lo que se intenta es potenciar, porque pensamos que además es muy ventajoso para el contribuyente, potenciar la utilización del servicio Reno y la utilización de servicios telemáticos, pero aquellos contribuyentes que no lo hayan utilizado o que no hayan visualizado su borrador y sus datos fiscales, pues se les va a mandar, como siempre, por correo sus borradores. El año pasado, pues se redujo en casi 5 millones de cartas el envío de borradores y datos fiscales, y este año pensamos que la reducción va a ser aún mayor, ¿no? Todos aquellos que hayan entrado a ver su borrador o datos fiscales por la página web y por el Reno, pues a eso no se les va a mandar por correo el borrador. La declaración del impuesto de patrimonio para los años 2011 y 2012 se ha ampliado a 2013 y tienen que presentar, es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, y tienen que presentar el impuesto sobre el patrimonio pues todos aquellos contribuyentes a los que les resulte, después de todas las deducciones que existen en este impuesto, les resulte a ingresar. También aquellos contribuyentes que, aunque no les salga a ingresar el patrimonio, tengan un patrimonio superior a 2 millones de euros. Hay un límite o un mínimo exento de 700.000 euros y el límite o el mínimo exento, el límite exento de vivienda habitual son 300.000 euros. La declaración de patrimonio se ha de presentar obligatoriamente por Internet, se puede cumplimentar utilizando el número de referencia que se ha obtenido para el borrador o datos fiscales,
y lo que hace es que aquel contribuyente tiene el plazo para presentar desde el día 24 de abril, que es cuando se abre el padre telemático, también se puede presentar el patrimonio telemático, y hasta el 1 de julio. Hay que decir que como el patrimonio es obligatorio presentarlo por Internet, aquel contribuyente que tenga que presentar patrimonio arrastra a la declaración de la renta de ese contribuyente, de tal manera que también obligatoriamente lo va a tener que presentar por Internet. Bueno, ahora va Enrique a comentaros un poco las novedades normativas de este año, que son varias, para esta campaña de renta. Quienes no están obligados a declarar, se mantiene la misma regulación que el año anterior en cuanto a los obligados a presentar la declaración del IRPF. No están obligados los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales. El límite para no declarar se reduce a 11.200 euros si los rendimientos proceden de más de un pagador, y también cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas, cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención. Ambos límites siguen siendo válidos para no declarar si el contribuyente cuenta, además, con dividendos, intereses y plusvalías sometidos a retención con un tope conjunto de 1.600 euros, o cuando tenga rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención, derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de vivienda de protección oficial, o de precio tasado con el límite conjunto de 1.000 euros. Igual que el año anterior, tampoco estarán obligados los contribuyentes que cuenten con rendimientos del trabajo, capital y actividades económicas, así como con ganancias patrimoniales con el límite conjunto de 1.000 euros, junto con pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros. ¿Cómo y cuándo modificar el borrador de renta? Se aconseja revisar inmuebles y sus referencias catastrales, las circunstancias personales y familiares, por si han cambiado en el 2012, aportaciones a planes de pensiones, aportaciones de cuotas sindicales, percepciones por subvenciones, deducción por maternidad, deducción por inversión en vivienda habitual, deducción por alquiler de vivienda habitual, deducción por aportaciones a la cuenta vivienda y deducciones autonómicas. Con el objetivo de facilitar el autoservicio al contribuyente, se han incorporado a la página web de la Agencia Tributaria 14 vídeos explicativos que muestran cómo modificar el borrador de la renta. La confirmación del borrador se podrá hacer por Internet en www.agenciatributaria.es a través del teléfono 901 12 12 24 si es a devolver, por SMS al 21 72 23 si es también a devolver, por teléfono en el 901 200 345 si es a devolver e ingresar domiciliando el pago, por banca electrónica y telefónica si es a devolver e ingresar sin domiciliar, o en cajeros automáticos a devolver e ingresar sin domiciliar. La declaración del patrimonio por norma estatal, el mínimo exento se sitúa en los 700.000 euros y la vivienda habitual está exenta también hasta los 300.000 euros, aunque ambos límites pueden variar según la comunidad autónoma. Todos los contribuyentes a los que corresponda declarar patrimonio deberán hacerlo exclusivamente por Internet. El plazo para la presentación comienza el 24 de abril y se extiende hasta el 1 de julio. Los teléfonos de asistencia son el 901 200 345 para gestionar el borrador o el 901 33 55 33 para resolver dudas. Buenos días, yo soy Enrique Perrote, soy el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria en Canarias, y en los próximos minutos voy a tratar de explicarles de la forma más sencilla posible las novedades a las que tienen que afrontar todos los contribuyentes dentro de esta campaña de Renta 2012, que, como ha dicho la delegada, se ha abierto hace un par de días. Voy a intentar explicarlas también de manera que, en primer lugar, voy a dar mayor importancia a aquellas novedades que afectan a mayor número de contribuyentes, y terminaré por las novedades que afectan a los contribuyentes que obtienen rentas de actividades económicas. Así, en primer lugar, les voy a hablar de la deducción por inversión en vivienda habitual. Como saben, se ha eliminado esta deducción para el año 2013, pero no hay ninguna novedad respecto a la renta del año 2012. Es decir, todos los contribuyentes que hayan adquirido un inmueble que constituya su vivienda habitual en el año 2012 van a poder beneficiarse de la deducción por inversión en vivienda habitual en las mismas condiciones que tenían anteriormente. No obstante, lo que sí se ha eliminado para esta declaración de renta 2012 es la llamada compensación fiscal a la cual tenían derecho los contribuyentes que habían adquirido una vivienda habitual antes de 20 de enero del año 2006.
Esta compensación fiscal se puso en marcha en 2006 porque el régimen anterior a esa fecha era un poco más beneficioso, es decir, la deducción por inversión en vivienda habitual era un poco superior a la que existía a partir de esa fecha. De tal manera que transitoriamente los contribuyentes que habían comprado su vivienda antes tenían derecho al mismo régimen de reducción que tenían antes del año 2006. El importe de esta deducción adicional o compensación fiscal no era especialmente importante y como máximo llegaba a los 225 euros. Esta compensación fiscal, como digo, se ha eliminado para el año 2012 y sucesivos. También existe, o tengo también que considero relevante resaltar el régimen de las cuentas vivienda. Como he dicho anteriormente, la deducción por inversión en vivienda permanece para el año 2012 y también permanece la posibilidad de deducir en el caso de apertura de una cuenta de vivienda y hacer aportaciones a esa cuenta de vivienda, una aportación separada e independiente, con el compromiso de invertir en la compra de una vivienda en el plazo máximo de 4 años desde el momento en el que se abra dicha cuenta de vivienda. Por tanto, los contribuyentes que hayan abierto una cuenta de vivienda en el año 2012 pueden deducir por las cantidades hasta el límite de 9.040 euros que hayan aportado durante este año 2012, el año anterior, el año 2012, con el compromiso de comprar la vivienda habitual antes de que transcurran 4 años desde el momento de la apertura. Si bien no van a tener deducción por inversión en vivienda habitual si la compra se produce de 2013 en adelante, pero sí pueden deducir las aportaciones efectuadas en 2012. Lo mismo ocurre con los contribuyentes que abrieron su cuenta anteriormente. Pongamos por caso un contribuyente que abrió su cuenta de vivienda en el año 2010, hizo aportaciones, por tanto, en 2010, hizo aportaciones en 2011, hizo aportaciones en 2012 y compra dentro del plazo de 4 años en 2013. Bien, pues por el año 2012 va a poder hacer aportación, pero va a estar condicionada a la compra durante el año 2013 o antes de que transcurran los 4 años desde el momento de la apertura. En caso de que no realice la aportación, debe reintegrar las deducciones que se ha practicado en los años anteriores con los intereses de demora. Lo que sí es una novedad para este año es que aquellos contribuyentes que estén en este caso y que en el año 2012, viendo que para 2013 y siguientes desaparece la deducción por inversión en vivienda, crean que no, o consideren que no les interesa o que no van a adquirir una vivienda dentro de ese plazo de 4 años, pueden devolver las cantidades que hayan deducido en los años anteriores en el propio año 2012 sin intereses de demora. ¿Vale? Y esa es la realmente novedad más importante, que no se aplicará a aquellos contribuyentes para los cuales el plazo de 4 años finalizó en el año 2012, ¿vale? Porque para esta gente no les ha cambiado la normativa, puesto que la normativa cambia a partir del año 2013, ¿vale? Es decir, los contribuyentes cuyo plazo de 4 años venció en el año 2012, esos sí van a tener la obligación de devolver todo con los intereses de demora, ¿vale? Bien, otra novedad que se ha producido para la renta de este año es la relativa a las indemnizaciones por despido o cese de los trabajadores. Y las modificaciones se producen por la entrada en vigor de la reforma laboral el año pasado. Así, por ejemplo, los ERES aprobados a partir del día 12 de febrero del año 2012, el límite de la exención, tanto por despido improcedente como por el caso de ERES, se reduce en la misma medida que se reducen las indemnizaciones exentas. Es decir, antes estaban exentos hasta 45 días con 42 mensualidades y a partir de los ERES o despidos producidos desde el 12 del 2 del 2012, esta exención solo va a alcanzar a 33 días con 24 mensualidades. También hay otra novedad, y es que en el caso de los despidos improcedentes aprobados a partir del 7 del año 2012, se necesita, para que estén exentas las cantidades percibidas por despido improcedente, como digo, que exista una resolución judicial o un acto de conciliación. Anteriormente valía también para aplicar esta exención con que hubiera un acuerdo previo a este acto de conciliación o a esta resolución judicial. Otra novedad es la relativa a la exención, en algunos casos, de la renta que se pueda producir por el hecho de que se realicen daciones en pago en el caso de deudores sin recursos. En general, una cosa que no todo el mundo sabe es que cuando un deudor hipotecario realiza una dación en pago, esa dación en pago es equivalente a una venta, es decir, genera una ganancia o una pérdida patrimonial. En este sentido, destacar que hay un informe de la Dirección General de Tributos del mismo año 2012
que indica que esta ganancia patrimonial, o pérdida en su caso, se contabiliza restando el importe por el cual el banco computa la dación en pago, es decir, la deuda que el contribuyente extingue con la entrega de su vivienda, menos el precio de compra de la vivienda actualizado. De tal manera que, como digo, se puede producir una ganancia patrimonial o una pérdida patrimonial. Si se produce una pérdida patrimonial, se puede compensar con ganancias patrimoniales que se obtengan en ese ejercicio o en los 4 años siguientes. Y si se obtiene una ganancia patrimonial, en principio, se debe tributar por ella, en la base del ahorro. No obstante, las personas a las que les es de aplicación el Real Decreto Ley 6/2012 sobre protección de deudores hipotecarios sin recursos, es decir, contribuyentes con muy bajo nivel de renta, que no obtienen rentas de trabajo ni actividades económicas y que no tienen otros bienes para poder hacer frente a la deuda hipotecaria y que están entregando mediante dación en pago la que es su vivienda habitual, estos contribuyentes, en caso de que se produzca una renta, esa renta se considera exenta. Otra novedad ha sido la relativa a la aplicación de un tipo de gravamen complementario de forma extraordinaria para los años 2012 y 2013. Solo opera sobre la parte estatal de la base imponible, de tal manera que sobre la parte autonómica, cada comunidad autónoma, como tiene competencias para determinar si aumenta o no este tipo de gravamen, pues es, como digo, cada comunidad autónoma la que decide si se aumenta o no se aumenta. En el caso de Canarias no se ha aumentado, de tal manera que el único incremento es el relativo a la parte estatal. Señalar que esta variación, los que reciben rentas del trabajo ya lo han sufrido porque se aumentaron también las retenciones, de tal manera que en principio no se van a ver más perjudicados por el hecho de la aprobación de este gravamen complementario. Otra novedad también es la relativa a las pérdidas en el juego. La ley de renta, cuando habla de ganancias y pérdidas patrimoniales, y define qué se entiende por ganancia patrimonial y pérdida patrimonial, indicaba, hasta este año 2012, que las pérdidas en el juego no se consideran pérdidas patrimoniales. La novedad ahora es que sí se van a considerar, o sí se pueden considerar como pérdidas de patrimonio, pero sujetas a ciertos requisitos. En primer lugar, solo para determinadas pérdidas en el juego, es decir, hablamos de juego en casinos, juegos en máquinas recreativas o juegos en bingo. En segundo lugar, tiene que estar debidamente justificado a través de la certificación correspondiente por el titular o el gestor del negocio de juego correspondiente. Y en tercer lugar, que quizás es la más importante, con el límite de las ganancias obtenidas. Es decir, y pongo un ejemplo sencillo, si una persona a lo largo del año gana 5.000 euros en el bingo, pero por el hecho de jugar cartones pierde 1.000 euros, hasta el año 2011 tenía que integrar en la renta 5.000 euros y este año 2012 solo integrará 4.000, integrará 5.000 en positivo y 1.000 en negativo como pérdida patrimonial. Otro ejemplo, si alguien tiene menos suerte y tiene un bingo de 1.000 euros, pero tiene pérdidas por importe de 5.000 euros, el año pasado integraba en su base imponible los 1.000 euros de la ganancia, pero no podía integrar las pérdidas, y para este año no integrará nada. Es decir, integrará por un lado 1.000, restará otros 1.000, que es el límite de los ingresos, pero no tendrá derecho a compensar esos 4.000. Es decir, lo que se pretende con esta modificación es que, como ocurre en el caso de otras fuentes de renta, los contribuyentes tributen solo por lo que realmente son ganancias en el juego, es decir, por las ganancias netas en cada uno de los juegos. Señalar también que se mantiene para este año 2012 la deducción por obras de mejora. Indicar que no existen realmente novedades en este campo, sino simplemente una serie de reglas para analizar cómo se compensan las cantidades pendientes de aplicación del régimen que existió para 2010 y del régimen que existió para 2011, que varió. De tal manera que primero se aplicarán las deducciones pendientes del año 2010 y si sigue quedando todavía saldo suficiente las del año 2011. Y finalmente voy a tratar de forma también sucinta las modificaciones en materia de actividades económicas que tienen como razón principal de ser las modificaciones que ha habido en materia del impuesto de sociedades. Como saben, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, quienes reciben rendimientos de actividades económicas aplican la normativa sobre el impuesto de sociedades. Y esta ha tenido algunos cambios de cierto calado. En primer lugar, porque se eliminó la libertad de amortización. De tal manera que los bienes que habían estado sujetos a esta libertad de amortización y que se habían podido
convertir en gasto anticipadamente por aplicar la libertad de amortización. Si siguen teniendo todavía o siguen estando contablemente sin amortizar, van a dar lugar a un rendimiento de la actividad económica por la diferencia entre la amortización contable que queda pendiente y la cantidad percibida anteriormente como deducción por la aplicación de la libertad de amortización. En segundo lugar, hay también alguna pequeña novedad en materia de deducciones por inversión empresarial, de tal manera que para esas deducciones existía anteriormente un límite que era del 35% de la cuota y ese límite se reduce al 25%, pero paralelamente el plazo para arrastrar esas deducciones pendientes se aumenta, según los casos, de 10 y 15 años que existía actualmente a 15 y 18 años. Es decir, se produce un diferimiento en la posibilidad de aplicar estas deducciones por inversión empresarial. Y finalmente, señalar también que se integra dentro de la propia campaña de renta la actualización de balances para las personas físicas. Voy a intentar explicar de forma que más o menos se entienda qué es una actualización de balances. Normalmente cuando un contribuyente adquiere un inmueble, un contribuyente que realiza actividades económicas, adquiere un inmueble y lo hace constar en su contabilidad o en sus libros, la normativa contable señala que se hace constar por el precio de adquisición. De tal modo que si con el paso de los años ese inmueble pierde valor, se dota una provisión por depreciación y está permanentemente actualizado en la contabilidad ese inmueble. Pero si el inmueble, con el paso de los años, va aumentando su valor, eso no tiene reflejo en la contabilidad. De tal modo que si alguien compra, por ejemplo, un inmueble en los años 80 y lo vende en el año 2012, es más que probable que se haya producido un aumento en el valor de ese inmueble que genera, cuando se vende, una ganancia patrimonial en muchos casos muy importante. Parte de esa ganancia se debe a la inflación y eso se corrige con una serie de coeficientes correctores, pero en otra parte se produce por el hecho del aumento de los inmuebles que se ha vivido claramente desde, por ejemplo, los años 90 hasta nuestras fechas, ¿no? ¿Qué se hace con la actualización de balances? Pues simplemente se permite, en determinados casos, como es el caso de las inversiones inmobiliarias, que es probablemente el más importante, se permite actualizar esos valores a valor real, de tal manera que la contabilidad, el activo aumenta por el importe que se actualiza y el pasivo también, puesto que se genera una reserva por revalorización de activos. Y se paga un peaje, es decir, se paga un impuesto por el importe de la reserva que se dota. Y ese impuesto que se paga es inferior a la ganancia patrimonial, es decir, se paga únicamente un 5% en el caso de la revalorización que se ha aprobado para este año. Este tipo de medidas de revalorización o de actualización de balances no es infrecuente, es decir, no es la primera actualización de balances que se ha producido, sino que se realizan con cierta periodicidad. Lo que sí este año es novedoso es que se integra dentro de la campaña de renta, de tal manera que quienes quieran, porque es totalmente voluntario, acogerse a esta actualización de balance, lo tienen que hacer presentando el modelo correspondiente, que es el modelo 108, que se presenta conjuntamente con la renta, de tal manera que los empresarios o profesionales que en su declaración de renta se quieren beneficiar de esta posibilidad, tienen que presentar el modelo 108 conjuntamente con la presentación de la renta. Es obligatorio además en forma telemática y, al igual que ocurre con el impuesto de patrimonio, arrastra a la renta, de tal modo que si se presenta en forma telemática obliga también a la presentación telemática del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Muy bien, hasta aquí mi exposición.